Y yo tengo que mandar mis hijos a la escuela para que aprendan y se hagan inteligentes. Muy bien, que vayan a una escuela y aprendan. Pero la primera escuela a la que nuestros hijos deberían ir es la escuela del Espíritu. A la escuela del Espíritu. Conocer cómo el Espíritu se mueve. Si hoy a usted lo gobierna la carne, la voluntad, que usted de que vio una pizza, usted sabe que tiene azúcar, pero usted dice, no me importa, yo me voy a comer esa pizza, lo está gobernando el alma. Nosotros tenemos que aprender a bendecir los judas que tenemos al lado. ¿A dónde estaba David provocando el cielo? Cuando estaba en el palacio, no en el establo, donde había olor a estiércol, donde no había gente, sino animales. ¿Por qué yo le tengo que creer a Dios? ¿Quién es Él? ¿De dónde me trajo? ¿Para qué me hizo? ¿Por qué creerle a Dios? Algo similar tenía Dios un trato así mismo con Abraham. Abraham estaba allí, ¿verdad? En Ur de los Caldeos. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Nada. Abraham estaba allí igual que su papá Taró, ¿qué? Adorando ídolos. Tenía un altar prendido. Dígale a alguien, tenía un altar prendido. Creyendo a un Dios también de mentira. Creyendo, ¿verdad? Estaba que en idolatría. Muchos de nosotros hemos sido llamados de la muerte. ¿Cuántos han escuchado la palabra que Jesús nos ha llamado de una muerte eterna, una luz inmemorable? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Y hoy usted va a entender por qué. Porque muchos dormimos, aunque naturalmente nuestros ojos parpadeen, aunque naturalmente nuestros corazones hagan palpitaciones, estamos muertos espiritualmente. Y usted sabe por qué estamos muertos espiritualmente, porque hemos dejado de creer. Porque yo tengo que creerle a un Dios que yo nunca lo he visto. ¿Cuánto han podido ver a Dios? Dice la palabra que el que ve a Dios se muere. Porque tanta su gloria, tanto su poder, que no pudiera resistir a la presencia de Dios, a lo que causa la presencia de Dios. ¿Cuánto entienden eso? Y tendrían que caer muertos a causa del poder de Dios. Es una, pero esa no es la principal causa por la que Dios no deja que nosotros lo veamos. La principal causa, miren, comienza en Génesis 17. En Génesis 2:17, perdón. Quiero que todo el que trajo su Biblia vaya a Génesis 2:17. Miren lo que dice la palabra del Señor, que quiero leer en el nombre de Jesús. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero irme al 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Padre, gracias por esta su santa y bendita palabra, porque ellas son vida, ellas son verdad, ellas son, Señor, las que nos iluminan, las que nos llevan, las que nos enseñan, las que nos disipulan, las que nos sacan del error y las que nos avivan. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, en esta mañana yo no estoy conectada a la naturaleza humana, sino, Padre, en esta mañana que todo pensamiento quede sujeto a su voluntad, que toda mi voluntad, que toda mi alma y todo mi espíritu esté conectada a la voluntad del Padre, a lo que es su voluntad. Ahora, Señor, yo renuncio a toda independencia y me conecto a la dependencia de su Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le había dado un mandato al hombre, le había dado un mandato a los dos primeros hombres de la tierra, a Adán y a Eva. ¿Qué le había dicho en el 16? Pueden comer de todo árbol que da fruto, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios? ¿De qué? En el 16, de todo árbol. Pero sin embargo, ahí viene una condicionante, más del árbol de la ciencia del bien. ¿Cómo se llamaba el árbol? ¿Cómo era que se llamaba el árbol? O sea que Dios fue claro, ¿cierto? Dios fue muy claro, le dijo, hay muchos árboles, pero este que se llama el árbol del bien y del mal, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Porque esto no se lo estaba diciendo a Eva, se lo dijo a Adán. ¿Qué le dijo? Y en el 16, ¿qué le dijo? ¿Cuántos saben que nosotros somos seres tripartitos? Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue dado por Dios, que sopla vida, y el cuerpo fue hecho del polvo, de lo que se veía, ¿verdad? De lo que no vemos. Usted me ve a mí, yo lo veo a usted.
tenemos que un cuerpo y tenemos luego se desarrolla un alma. El alma viene dada porque el cuerpo le entró el espíritu y eso produjo el alma. Quiero traerle esto como enseñanza. Lo hemos estado enseñando, pero para los que no han venido lo puedan entender y lo puedan ver. Entra que el alma al cuerpo y se desarrolla el alma. Cuando entra, Dios le da un mandato a Adán y le dice: no comerá del árbol del bien y del mal. Pero cuando Eva decide escuchar a Satanás, escuche bien, ¿qué decidió Eva? Cuando Eva decide escuchar a Satanás, lo primero es que Satanás le viene con una pregunta capciosa, porque Satanás no conocía, Eva no conocía la mente del hombre, porque Eva era espíritu y era un cuerpo. No tenía desarrollada el alma. ¿Cuánto entienden eso? Y hoy yo quiero predicarles, si aquí no hay, a los que están allá afuera, que están practicando cabalá, que están practicando brujería, hechicería, que están practicando toda ciencia oculta. Hoy usted tiene una respuesta en este mensaje. Usted tiene una respuesta. Y usted va a ver por qué Dios no se veía. Porque Dios no se ve en la vida de muchos de nosotros. A Adán le había dado Dios un mandato: no coma del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesaba que el hombre conociera el bien y el mal. Eso es lo primero que usted tiene que entender, que lo que usted y yo conocemos como bien y como mal no fue hecho para que usted y yo lo conociéramos. ¿Cuánto entienden eso? Pero como a usted y a mí nos pareció muy bien ir más allá, pero vamos a dejarlo en Eva, vamos a echarle toda la culpa a Eva para nosotros no vernos tan malos. Como a Eva no le pareció suficiente que Dios le dijera: mira, de todo estos árboles tú puedas comer, pero de ese árbol del bien y del mal no coma. El árbol del bien y del mal era el conocimiento de Dios. Y como ellos decidieron pecar, Adán y Eva decidieron pecar, ¿qué se desarrolló? El alma. Porque Dios en sí, en los dos primeros hombres que hizo, no desarrolló el alma. Porque el alma es lo que tiene conexión con lo natural, con lo que se ve. Pero Dios había creado el hombre, ¿para qué? Para que lo adorara, para tener una comunión con Él, para que nos comunicáramos con Él, para Él tener con nosotros una comunión. Pero Dios no necesitaba el alma, porque el alma tiene, mire lo que tiene el alma tiene las emociones. A donde usted hoy quiere, mañana no quiere, a donde usted desprecia, a donde usted odia, a donde todos. Porque no me voy a sacar, hoy somos los que más amamos, mañana somos los que más no amamos. Las emociones allí, cuando hoy usted se siente triste, mañana se siente contento. Cuando hoy usted emocionalmente dice: yo estoy destruido, pastora, mire. Y esas emociones, el hombre anímico es el hombre almático, el que hoy está de un ánimo, mañana está enojado. Lo que dice: yo me levanté con el pie izquierdo. Lo que hoy quieren y mañana no quieren. Lo que hoy declaran delante de un altar, esto es para toda la vida. Pero desde que usted comienza a verle los defectos almáticos a la gente, y usted comenzó a dejar de querer. Y usted dice: yo no quiero nada, porque yo lo que quería era el hombre o la mujer como me la había vendido, como el sueño. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vivimos basado en el conocimiento, en lo que mi intelecto puede entender, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo conocer. Y yo tengo que mandar a mis hijos a la escuela para que aprendan y se hagan inteligentes. Muy bien, que vayan a una escuela y aprendan, pero la primera escuela a la que nuestros hijos deberían ir es la escuela del espíritu. A la escuela del espíritu. Conocer cómo el espíritu se mueve. Si hoy a usted lo gobierna la carne, la voluntad, que usted de que vio una pizza, usted sabe que tiene azúcar, pero usted dice: no me importa, yo me voy a comer esa pizza, lo está gobernando el alma. Porque Eva, ¿cómo fue engañada? Eva fue hecha para ser espiritual, para tener comunión con Dios y poder adorarlo. Nosotros somos seres totalmente de adoración a Dios. Por eso cuando cae la presencia de Dios en un lugar y usted adora, usted se siente contento. Usted tiene un gozo que usted no se lo puede explicar. Es porque para eso fue que usted fue hecho. Para eso fue que fuimos hechos, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Pero cuando nosotros estamos en pecado, no nos sentimos bien. No nos sentimos contentos en ningún lado. Por eso los que están en fornicación, los que están en corrupción, no se sienten bien, aunque tengan 1, 2, 3, 20 mujeres, aunque tengan todos los millones del mundo. Usted no se puede sentir bien, porque hay dentro de usted un espíritu que, aunque está dormido por el pecado, que vamos a ver cómo ese espíritu lo arropó el alma desde Génesis. Yo espero que usted me esté entendiendo.
Porque de esto va a determinar que hoy usted salga aquí a hacer todos los proyectos de Dios. Va a determinar que la vagancia física, que el hombre de chisme, que el hombre de planes malvado, hoy usted salga diferente de este lugar. ¿Cuánto lo entienden? Este es el génesis, este es el meollo del asunto. El que no podemos ver a un Dios que no vemos, pero vamos a conocer hoy lo que es su palabra y cuál fue el propósito para el que Dios no hizo. Y cuando estaba allí Eva, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo? Le dijo, de este árbol del bien y del mal tú puedes comer. ¿Quién te dijo que tú no puedes comer del árbol del bien y del mal? Porque él quería saber con qué era lo que Dios había dicho de ese árbol. Porque Dios le había prohibido a Adán y a Eva comer de ese árbol si habían tantos árboles. ¿Por qué? Porque lo primero que el diablo hizo allí fue hacerle una pregunta. ¿Por qué no vas a comer? O sea, Eva tuvo que salir del espíritu, porque todo el conocimiento de Eva era espiritual. Ella tenía la revelación de un Dios sobrenatural, de un Dios soberano. Ella no necesitaba que algo cambiara de color o que algo cambiara de estado de ánimo para adorar a Dios. Ella no tenía dependencia de las cosas de afuera, como muchos de nosotros, que para adorar a la iglesia, para venir a la iglesia a adorar a Dios, tenemos que hacer títulos llamativos, tenemos que poner luces, poner humo, hacer una adoración que a nadie le moleste, porque de la única manera que a veces el alma puede, que el espíritu a veces puede ser un poco activado en la vida de los creyentes, estoy hablando ahora, es a través de las cosas naturales. A veces no podemos venir a adorar a Dios porque yo me canso. ¿Y cómo es que la pastora quiere que todos los domingos yo llegue a las 8:30 para? No, el segundo domingo ya te cansaste. ¿Por qué? Porque no has recibido en el espíritu aquello, si no lo tenemos ahogado en el alma. ¿Qué se le despertó a Eva allá en aquel momento cuando entró? Se le despertó la mente. Escuche bien, en el espíritu lo hablábamos aquí el miércoles pasado. Usted no se pierda los miércoles, son servicios poderosos de enseñanza. Que en el espíritu está que la intuición, está la comunión con Dios y está que, ¿cuántos se acuerdan? La conciencia. Estas tres cosas están en el espíritu del hombre. ¿Y qué está en la mente? Las emociones, que hoy usted se siente mal, que mañana se siente bien, que usted para hacer algo, o sea, no, yo quiero ese hombre mientras él esté bien conmigo. Pero desde que ese hombre se cuatribolea, desde que ese hombre se pone rabioso, ya yo cojo ese teléfono, llamo a todo el mundo, le digo, mire, ese hombre no sirve para nada, ese es el hombre más peleón que yo he visto en la vida. Porque ya usted necesita ser activado por alguna cosa de afuera para usted poder estar bien con la creación. ¿Cuánto entienden eso? Nosotros no podemos por revelación recibir, yo estoy con ese hombre porque este es el propósito de Dios para mi vida. Los que han mantenido su matrimonio por años, han mantenido su matrimonio por una revelación que no es de este mundo. Porque si fuera por las cosas naturales que usted vive en un matrimonio, usted al otro día de casarse, usted pica abajo. O sea, el estar casado, el poder adorar a Dios, el poder mantenerse orando aun cuando usted no vea nada, aun cuando usted no vea a Dios, escuche bien, no está dependiendo de su espíritu. Por eso usted se cansa. Por eso al segundo medio usted aguantarle que el marido suyo bebe y llegue borracho, usted lo bota. Por eso al segundo medio aguantar una mujer reguerosa, usted después que lo ha desacreditado con los pastores, con los líderes, usted pone un anuncio y pica abajo, esa mujer no sirve, viene la próxima. Y cuando usted ve que tampoco esa es según usted la mujer que usted merece, entonces yo le pregunto, ¿usted está siendo el hombre que esa mujer merece o viceversa? No, porque todos hemos caído y estamos sucumbiendo ante el ánimo, ante como yo me siento. Si ese hombre no me dice a mí que él me quiere, yo no me siento contenta. Claro, porque usted necesita el estímulo del hombre. A usted no le basta que Dios lo haya hecho para adorarle a él. No nos basta. Queremos ser vistos, queremos ser más, queremos demandar. Por eso ella rompió los límites. Eva rompió los límites porque Eva no tenía respuestas naturales. Eva no sabía responder respuestas naturales. Voy para que usted me entienda. Si Adán venía y le decía, Eva, yo no te quiero, vete del huerto, Eva le iba a decir, no comprendo. Como a veces te dice Siri,
No comprendo lo que tú me estás diciendo. Porque ella no fue diseñada para sentir dolor ni sentir emociones. ¿Cuánto lo entienden? Ella fue diseñada en el alma. Ni tampoco Adán le iba a decir eso, porque Adán no conocía el bien ni conocía el mal. Él conocía el espíritu, él conocía lo de Dios. ¿Cuánto entienden? Por eso no estaban listos. Por eso el diablo viene para envenenar el alma, para que ella le dé y tenga que pensar y decir: no, de todo podemos comer, pero de ese no podemos comer. Ella no lo tenía revelado. Tuvo que aludir al alma para darle una respuesta natural. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Por eso usted entiende que hay hombres espirituales que están fornicando. ¿Usted está entendiendo ahora? ¿Cuánto entienden? Porque qué bueno es verlo en Eva, pero vamos a verlo en nosotros. Pastor, usted está dura. Es que estos tiempos no están para que nosotros demos prédica, que nada más usted se vaya igual y no haya cambio. Eva reaccionó a que a un deseo de la carne, a que al conocer, porque al parecer le estaba diciendo: Dios, tú no me eres necesario, tú no me eres suficiente, yo necesito otro tipo de conocimiento que me eleven, como hay gente que dice. ¿Usted entendió? Pero ella vivía en un conocimiento elevado. Ella vivía en lo sobrenatural. Ella vivía en lo que hoy, entonces ella vivía en lo que es lo contrario a la fe, que es la gloria de Dios. Ella vivía en una eterna gloria. Ella vivía donde todas las cosas eran hechas ahora, en este momento. Usted decía: yo quiero un bebé, y de una vez venía el bebé, porque no se conocía el tiempo, no se sabía lo que era esperar, no se conocía la palabra fe. Cuando ellos no necesitaban decir: yo quiero ver a Dios para creerle. No, porque ellos estaban en un estado de inocencia. ¿Cuánto entienden? La inocencia, que el intelecto dice: tú eres un tonto. Eso es lo que quieren las religiones, tenerte tonto. Eso es lo que quieren las religiones, tenerte detenido. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando a usted no se le ha revelado Dios, usted entra en religión. Cuando a usted no se le ha revelado Dios, cualquier viento de doctrina, de cualquier falso profeta lo mueve, aún usted teniendo 20 años en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una condición almática, y lo seguimos viendo y seguimos estudiando a Eva. Eva reaccionó a que a la mente, a algo para lo que ella no entendía. Tuvo que venir un estímulo de afuera, algo que lo movió, pero Dios dijo. Entonces ya Satanás supo que fue Dios que le dijo que no comiera de ese árbol. Pero Satanás no tenía eso revelado, porque Adán no se lo había revelado, porque Adán ni lo sabía. Adán entendía que él y Dios eran lo mismo, un mismo espíritu. ¿Cuánto entienden eso? Que él y Dios eran un mismo espíritu. Adán hacía todo lo que oía Dios. ¿Qué le dijo a Adán? Que le diera los nombres a los animales, a los árboles, ninguno. Y dice la Biblia que todos los nombres que Adán le dio desde el inicio de la palabra en Génesis hasta hoy son los mismos nombres que tienen. ¿Cuánto entienden eso? ¿Usted sabe por qué? Porque era Dios fluyendo en la misma mente de Adán. Lo mismo que Dios pensaba era lo mismo que Adán pensaba. Adán no tenía tiempo para pensar en que Satanás estaba echando veneno, porque él estaba conectado eternamente con Dios. O sea, yo veo a Dios haciendo, así como Jesús le dijo: yo no hago nada por mi propia voluntad, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y era lo mismo que él hacía. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo que vemos al Padre? Muy poco, para no decir que ninguno de nosotros estamos haciendo lo que vemos al Padre, o lo que por lo menos conocemos a través de su palabra. ¿Usted entiende por qué es necesario que conozcamos el lugar a donde nos encontramos? Para que veamos el hoyo tan negro y tan profundo a donde estamos versus Dios. Y por qué usted necesita y quiere decir a veces que usted no ve a Dios obrando, o que usted quiere ver un Dios. Eva se le despertó la mente. ¿Y qué contiene la mente? El alma, las emociones. ¿Qué contiene la mente? Los recuerdos, la emotividad. Ay, llorar, eso no se conocía. Y aunque Dios nos diseñó con unas emociones, porque estaban ahí, pero no estaban despertadas. Porque primeramente el diablo entró como tomó la voluntad. Que la voluntad, que la única cosa que el ser humano deberíamos defender por encima de todo. Hasta primero la salvación y después por encima de todo. Pero para hablar de Eva, que todavía no conocía la salvación, me sigo quedando ahí. O sea, lo más importante, una de las cualidades más importantes con la que Dios hizo al hombre, ¿cuál fue? Con la voluntad. Usted y yo no somos máquinas.
Por eso Eva podía decidir cuál árbol tomar. Esa fue la mayor prueba que Dios le dio a Eva. ¿Qué le dijo? Ustedes pueden decidir. Ahora, aquí está el bien y el mal y aquí están todos estos frutos. ¿Qué usted decide? O sea, no son máquinas. Yo soy un Dios que ama. Yo soy un Dios que me revelo a la humanidad. Pero yo no me quiero revelar como un tirano. Yo me quiero revelar como un Dios de amor. Él tuvo amor. Él pudo haberle ocultado ese árbol. Él puede ocultar de nosotros la mentira. Él puede ocultar de nosotros la maldad del mundo, pero Él dice, no, ustedes tienen que conocer la verdad, pero también tienen que conocer la benevolencia. ¿Cuánto lo entienden? Eva, lo primero que le entregó fue su voluntad, porque le dijo comer y ella comió. ¿Y qué fue lo segundo? Que ella entregó su deseo, porque dice que el fruto del árbol de la vida era hermoso. ¿Y por dónde entró ese deseo? Por los ojos. ¿Y qué se le despertó a ella? El deseo del alma. O sea, si ella no hubiera comido, y cuando fue donde Adán, que conocía el mandamiento, y Adán le hubiera dicho no, porque Dios dijo que no, ¿sabe qué hubiera acontecido? Nosotros estuviéramos viviendo eternamente con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Eva comió y Adán comió, ¿sabe lo que ocurrió? Cuando entró el alma en movimiento, que solamente estaba el cuerpo y el espíritu, pero ahí entra el alma en movimiento, comenzó el alma a apagar el espíritu. Comenzó el espíritu a envolverse y comenzó la maquinación del enemigo a activarse. Y Eva, que estaba en la inocencia, que estaba en la plena gloria de Dios, sale de la gloria de Dios para venir a lo natural, a lo que necesita estímulo, a lo que necesita lloro, a lo que necesita deseo. Y poco a poco y a medida que el alma comenzó a tener su función en el espíritu, mató las cosas de Dios. Por eso el hombre y la mujer han dejado a Dios, porque cuando el alma entró en vigencia, lo primero que aconteció es que vino un vacío en el espíritu del hombre, porque el alma tomó la preeminencia en ese momento y ya no estaba gobernando el espíritu, que era el que nos comunicaba con Dios, que era el que nos revelaba el plan, que era el que nos revelaba el camino, que era el que nos revela cada día qué yo debo hacer. Comenzó el hombre a ser independiente de Dios, pero no independiente de Dios porque quería, sino porque ya su alma se le había ahogado. ¿Con qué? Con las cosas del alma. El espíritu se durmió. Y usted sabe lo que ocurre cuando un espíritu se duerme. El hombre tiene que inventar de Dios, porque no le es revelado verdaderamente Dios, porque Dios solo se revela cuando Él tiene comunión. Pero si el espíritu está ahogado por las emociones, si el espíritu está ahogado por los deseos, si el espíritu está ahogado por las emociones de cómo yo me siento, de que hoy no me quiero levantar, de que me tengo que tomar una pastilla y el cuerpo son las 12 del día y no se quiere tirar de una cama. Usted sabe cómo usted sabe que alguien es carnal, cuando lo gobiernan las cosas de la carne, cuando usted no puede decir que no ante un cigarrillo, ante una droga, ante un alcohol, ante una mujer que se ve buena moza, ante un hombre ajeno, ante un dinero ajeno. Usted cae. ¿Por qué? Porque su alma va a arroparle con todas las cosas que corresponden al alma, a la concupiscencia. Por eso Dios comienza a dejar de revelarse en la vida del hombre. Y el hombre que comienza, gracias, a comenzar a inventar toda clase de Dios, por la ausencia de la revelación de que el espíritu le haya despertado la conciencia. Por eso usted deja de tener conocimiento de Dios y se le olvida quién es Dios. Por eso el hijo pródigo, cuando le entró el veneno de la serpiente, le dijo: dame todo lo mío que yo me voy. Y dejó la casa de bendición y se fue. ¿Cuántos lo pueden ver? Se fue, pidió lo de él. ¿Y a qué se fue? Él no se fue a predicar la palabra, él se fue a darle gusto a las cosas de la carne. Dice que iba de prostíbulo en prostíbulo, haciendo que toda clase de cosas, hasta que perdió toda su bendición, hasta que lo que había producido la fuente, hasta que el dinero se le agotó. Por eso anda tanta gente que no conoce a Dios con deseo de suicidarse.
Y gente que conoció a Dios igual, pero conoció a Dios en un momento, pero cuando se fue la gloria, cuando el alma lo arropó, cuando las cosas del alma, el conocimiento, escuche bien, el conocimiento intelectual se activó en el Edén, y ellos dejaron de querer conocer lo sobrenatural y quisieron que conectarse a lo natural, al conocimiento del hombre, al conocimiento de lo intelectual. Y usted sabe lo que acontece en los principios intelectuales cuando comenzamos a caminar, que usted puede quizás estar bien, pero hay gente que por años ha estado equivocado caminando en principios intelectuales. La mayoría de la gente que usted conoce en el mundo, que ha sido gente terrible, que ha maquinado maldad como un Hitler, él no tenía conocimiento de Dios revelado, él tenía un conocimiento intelectual, y según él y según los principios intelectuales, él estaba actuando bien, pero estaba actuando su alma, que se había desconectado de Dios, que no podía escuchar a Dios y que no conocía las cosas sobrenaturales, que no conocía el Espíritu. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Números 16:22. Mire lo que dice su palabra. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, ahí estaba Dios haciéndole saber que Dios era el Dios de todos los espíritus. Pero ¿a dónde entró el pecado? Entró en Adán. Y como entró en Adán, entró a toda la tierra. Porque hubiera surgido algo poderoso si no se le hubiera despertado la voluntad a Eva de ella conocer lo que Dios le estaba prohibiendo. Si hubiera sido lo contrario, ¿sabe lo que hubiera pasado en ese mismo momento? Que hubiéramos ganado la vida eterna. Porque ahí estaba el árbol del bien y del mal. Y porque ahí estaba el árbol de la vida. Y porque ella no comió del árbol de la vida. Yo quiero que usted lo entienda. Porque Eva no comió y Adán del árbol del bien y del árbol de la vida estaba ahí. Era uno de los árboles que Dios tenía. Pero ¿qué decidieron? Comer del árbol de... Por eso usted y yo no tenemos justicia justa. Pero sin embargo nos pasamos la vida pidiendo que nos hagan justicia. ¿Cuál? Si todos estamos destituidos porque hemos caído de la gloria de Dios. ¿Cuánto entienden eso? Cuando usted está en gloria, no hay poder humano que usted lo pueda mover de un ayuno. No hay poder humano que usted le preste los oídos a Satanás, ni su voluntad usted la rinde. Porque usted dice, yo sé a quién yo le he creído. Pero cuando el alma está ahogada, porque el alma arropó totalmente el espíritu, ya el espíritu dejó de tener la vida que le conectaba con Dios, que le instruía, que le guiaba cada día, esa voz que le hablaba. Porque ellos no necesitaban tener una ley, ellos no necesitaban creer en justicia, ellos no necesitaban médico. Ellos no iban a parir los hijos con dolor. El hombre no iba a necesitar trabajar, porque el hombre lo que iba a hacer eran las cosas de Dios en la tierra. Vivir en la gloria de Dios, vivir en la misma presencia. Pero aquí está en la congregación, ¿verdad? De Aarón y de Moisés. Están allí diciendo, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de todos los espíritus, porque Dios es el Dios de todos los espíritus. Pero cuando el espíritu del hombre, que es muy diferente al Espíritu Santo, está arropado, no puede oír el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que se conecta a nuestro espíritu para hablarnos de parte de Dios. Y Él es el Dios de todos los espíritus. Pero si nuestro espíritu dejó de tener la intuición de qué está bien y de qué está mal, usted me pudiera decir, ¿por qué el hombre no cree en Dios? Porque ya no tiene conocimiento, pero tiene dentro de él una medida de fe. Si usted va, por ejemplo, a gente que no creen en Dios, como muchísimo teólogo, como muchísimo ateo moderno, agnóstico, los agnósticos, tanta gente que no cree en Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos están buscando a Dios en un conocimiento intelectual. Y Dios nunca se va a revelar en las cosas naturales del hombre
que perecen, que mueren. Dios siempre se va a revelar en lo de Él, en lo sobrenatural, en lo que parece locura al hombre. Dios no tiene un libro a donde te diga aprende todo el Espíritu, pero sí el Espíritu Santo que nos guía y nos enseña todo en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, el hombre va a hacer mayores cosas que esta podrá hacer el hombre. Adán fue llamado, pero dice que Eva fue engañada, pero Adán fue tentado. Son dos cosas muy diferentes. A Eva le engañó la serpiente y habló de más. ¿Cuántas mujeres hablamos de más? Porque se despertó una naturaleza del conocimiento de las cosas para el que Dios no nos había diseñado. Por eso usted sabe por qué muere el cuerpo de la gente. Porque usted y yo no fuimos diseñados para ver muerte, pero comenzamos a morir, comenzamos a desconectarnos porque el espíritu deja de darle vida al cuerpo. Usted sabe por qué la gente que siempre está en un estado anímico y es incrédulo, casi siempre vive enfermo, vive deprimido, vive con opresión, vive con tristeza, vive construyendo castillo en el aire, vive creyendo toda clase de teoría del Big Bang, de las cosas que no se pueden demostrar, vive creyendo todas las cosas que cualquier zorrita la puede destruir. ¿Sabe por qué? Porque se ha desconectado. Porque ha dejado de creerle a Dios. Por eso la gente que nos movemos con fe, a veces no necesitamos medicina para sanarnos. A veces lo que necesitamos es creer. ¿Usted entendió eso? Porque la sanidad de usted no depende de lo que el alma quiera. La sanidad nuestra depende de que el espíritu de nosotros esté comunicado con Dios. Y Dios te diga, ve y báñate al Jordán. Dios te diga que tú no tienes finanzas, ve y dale todo lo que tú tienes a los pobres. Y tú dirás, pero me voy a quedar sin nada. En el conocimiento intelectual que te enseñó que tú nada más tenías lo que tienen los bancos, que tú nada más tenías lo que económicamente tú tienes en una cartera. El conocimiento intelectual que te engaña y te hace creer que usted nada más vale porque usted tiene dólares o cuenta en dólares. Pero cuánta gente han estado sentados al lado de gente que dinero es lo que nunca le va a hacer falta, pero son seres humanos miserables, no le dan a nadie, no tienen compasión, no saben amar, no saben vivir si no duermen conectados a una máquina, si no se beben una pastilla. Yo no sé a cuánto el Espíritu Santo le está hablando. La miseria del hombre, no, la verdadera riqueza del hombre está cuando está conectado a Dios, cuando entiende que su fuente de sabiduría, que su fuente de conocimiento, que su fuente de verdad no depende de un libro de álgebra, no depende de una cábala, no depende de una bola, no depende de una baraja, no depende de un código de ética o de moral. Usted sabe por qué el hombre ha inventado la religión, ha inventado la moral, ha inventado la educación, y eso mismo ha perdido tratando de llegar a Dios. Eso era lo que hacía la torre de Babel, buscando que representa al hombre sin Dios, lo que el hombre quiere hacer cuando no tiene a Dios. Por eso hay momentos en nuestra vida que nuestra fe falla, que nos sucumbimos ante el gigante, que nos sucumbimos ante el más mínimo deseo de nuestro propio cuerpo, que hemos perdido la capacidad hasta de determinar la cosa más mínima, como es salir a trabajar. ¿Cuánta gente para salir a trabajar hay que hablarle, y en una cama y un cansancio, y que no hacen nunca un currículo, que nunca salen, que nunca ven? Y usted ve gente que para venir a hacer cualquier cosa hay que hostigarle, hay que decirle, hay que ponerle el cuco, y mira que va preso, y que si tú haces eso, ¿sabe por qué? Porque se han desconectado de la gloria. Viven en el ánimo, ya el alma lo ha ahogado. Y el espíritu quiere fluir, el espíritu quiere oír a Dios, pero no lo puede oír porque está ahogado, está produciendo un deseo carnal. Por eso habla la palabra de que el que conoció a Dios y cuando deja el camino de Dios vienen 7 espíritus peores. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted comió, usted en un momento decidió del árbol de la vida, pero después dice, no, ya yo no quiero a Dios. Entonces vienen 7 peores. Es 7 veces más difícil hacer regresar a uno que conoció a Dios que a uno que viene por primera vez. Porque usted va a luchar con 7 diablos, porque ya usted conoció a un Dios tan maravilloso, ya usted conoció a un Dios poderoso, pero sin embargo a usted se le hace difícil creer. ¿Por qué? Porque usted dejó que lo más mínimo deseo del alma. ¿Cuánta gente entre una Coca-Cola caemos?
ante dos palabras bonitas de alguien que ya usted sabe que el Espíritu les reveló que no viene de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos espíritu de rebelión, que no nos sujetamos a nada? Fue lo que le pasó a Adán y Eva. Comenzaron a vivir en la carne, porque el que vive para la carne no puede ver a Dios, no puede tener temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la carne le demanda una cierta de cosas, unas ciertas actitudes, emociones, que si usted no vive el engaño, usted se muere. Hay gente que no pueden ver que son mentirosos, empedernidos. Usted no conoce gente así. Hay gente que hace mito de cosas que todo el mundo sabe que es mentira, pero sin embargo están enfermas, sus emociones no lo pueden ver. Gente que son quejosos, gente que son vanagloriosos, gente que son cobardísimos. Oyen por allá una cosita que ay, se acabó el mundo. No, porque usted vive para sus emociones, usted vive para su deseo. Pero el hombre de Dios, un hombre valiente, un hombre que sabe lo que va a ocurrir en su día, porque en la mañana oró y el Espíritu Santo le pasó el informe del cielo. O mientras usted dormía, le revela. Mientras usted dormía, le revela. No voy a bajar. Mientras usted dormía, les revela quién es Dios, les revela lo que va a acontecer en ese día. ¿Cuánto lo entienden eso? Entonces, el hombre que está conectado con Dios no necesita leer un periódico para saber lo que va a acontecer. Necesita saber qué, saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso Adán y Eva se desconectaron y ellos comenzaron a vivir por su propio deseo, por su propia concupiscencia, por lo que el enemigo le dice que haga. Porque el alma nunca va a conocer a Dios. El alma no conoce a Dios. El alma nada más vive para lo que quiere, para lo que desea y para lo que le gusta. Usted no ve que hay gente que son maltratados emocionalmente y son engañados y como quiera siguen ahí. Usted sabe por qué no podemos salir de los engaños de los hombres, o de los novios que mienten, o de los novios que te dicen todo, pero tú le descubriste 3 novias y usted sigue ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que entender en esta mañana que sus emociones no están sanadas. Porque usted está poniendo su confianza en un hombre y no en Dios. Porque ya usted no está buscando a Dios en el espíritu. Usted está buscando a Dios en el intelecto, en el conocimiento. Lo único que conoce mi alma es que quiere que alguien, por favor, le diga que lo ame. Hay gente que se arrastran ante un hombre, ante una mujer para que lo amen. Hay gente que si no están acompañadas de gente se mueren, se deprimen. Hay gente que si no tiene dinero en su bolsillo, ay, esa es la tragedia más grande, porque lo aprendiste en lo natural. Hay gente que nos pasamos días sin un peso en la cartera y nos enteramos que no tenemos, porque vivimos por gracia, vivimos por fe. Pastora, pero en el colmado hay que pagar, sí, pero usted vive en un eterno ahora. Usted dice, yo no tengo, pero yo no sé por qué siento dentro de mí que alguien me va a llamar, que alguien me va a decir, que de alguna manera alguien me va a pagar. Usted no vive desesperado porque el hombre se fue, porque el hombre no te llamó, porque la mujer te dejó. ¿A dónde están los que necesitan que todos los días un psicólogo le diga, varón, hay esta terapia? Hoy yo quiero predicar de parte de Dios a la gente que para trabajar y hacer su trabajo en excelencia hay que llamarlo, hay que hacer juntas, hay que andar atrás de ellos. No, hombre almático, el hombre y la mujer de Dios se levantan inspirados en el espíritu, se levantan a construir un legado, se levantan a romper, así como David, que le dice, no, diablo, tú no te vas a poder, porque los gigantes van a venir, la enfermedad va a venir, la prueba va a venir, la serpiente va a venir a hablarte. ¿Sabe cuándo la serpiente va a venir a hablarte? Justo cuando usted está enfocado en lo de Dios. Va a venir un fatal enviado de Satanás a tratar de desenfocarte, para que no comas del fruto de la vida. ¿Cuánta gente está metido en Dios y viene el diablo y le dice un negocio de pirámide? Y ahí se te fue para abajo tu fe, porque quitaste tu fe de la producción de Dios para ponerlo en un negocio de pirámide. Que 3 intelectuales locos ladrones que no quisieron trabajar lo inventaron. ¿Tú te entendió eso? Y ahí tú estás ahí y 3 reuniones ahí, pero hay que venir a orar, pero usted no viene, porque usted está detrás de lo que produce intelectualmente, no detrás de la fuente.
¿Usted entiende? Ya voy hoy, no puedo ir, pastora. Yo no puedo servir. ¿Por qué? No, tengo mucho compromiso. Falta de revelación de Dios. Falta de revelación de un Dios poderoso. Falta de revelación de un Dios que le habla a la vida de uno. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? ¿Usted sabe por qué al Padre, al Dios que no necesita moverse, le ocurrió una muerte de cruz? Porque una muerte de cruz era la peor muerte que se le podía dar en lo natural a alguien. Y si tú dices que ese es tu hijo, tú no vas a querer que tenga la peor muerte. Pero como Dios es Dios y quería desautorizar la mente del hombre, le dijo: lo que la mente no puede pensar es lo que yo estoy haciendo para que mi hijo muera por el pecado de todo aquello, que su alma está ahogada. Que su alma está ahogada en el pecado. Que su alma está ahogada en el pecado. Mire bien, si hoy usted tiene gente almática al lado suyo, corra por su vida. Porque usted va a terminar produciendo la misma obra de muerte de los que están ahí, que no conocen a Dios. A veces usted llega a lugares y usted no llega para bien, llega para mal, porque usted se deja contaminar de la atmósfera que hay en ese lugar. Pero usted es un hombre de Dios que tiene poder y autoridad y conoce a Dios. Pero como todos los que estaban ahí dejaron de orar, como todos los que estaban ahí no oran, usted tampoco ora. Porque usted fue llevado a ese lugar para hacer luz, pero resulta que usted tomó el almud de los que estaban ahí, se lo puso arriba. Y ya hoy usted no abre su boca con poder. Y la que entró siendo sierva, que todo el mundo se contentó y abrió los ojos cuando llegó un siervo, porque ellos saben, usted cree que el mundo no sabe que necesita una palabra de reconciliación con Dios. Cuando usted habla una palabra de parte de Dios, los corazones se alegran aunque no se lo digan. Lo que pasa es que a veces están tan envueltos en pecado que no pueden. Por eso Pablo le dijo, por eso, para terminar esta idea, Jesús le dijo, Él llevó sobre su cuerpo en el madero, que la muerte, Él se sacrificó, las pasiones, lo que la carne quería, las emociones. Tanta gente almática, que si alguien no te quiere, que si mi papá me dejó, que si no, hermano, usted no está aquí por su papá. Dios usó ese canal. Dios está aquí porque quiere que usted dé lo que tiene de parte de Dios. No deje que la enfermedad lo mate. Créale a Dios. Desconéctese de la ligadura almática. Desconéctese del pecado. Vuelva a la cruz como Jesús lo dijo. Por eso, tírame la palabra en Hebreos 4. ¿Qué dice? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Vamos, Hebreos 4. Mire lo que dice Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más que toda espada de dos filos, que penetra hasta dónde, hasta el alma. ¿Dónde entra la palabra de Dios? Al alma. Como usted sabe que el alma estaba envuelta en el espíritu, te lo confirma Pablo. Y dice, entra como dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ves? Porque el espíritu estaba arropado en el alma. Pero cuando viene una palabra de poder de Dios, ¿qué hace? Divide. ¿Qué hace? Divide. Esto es espiritual y esto es almático. Y dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que está alineado de Dios, que es lo primero, que es libre, para que el espíritu del hombre que estaba ahí, el Espíritu Santo, le pueda volver a hablar. Aquellos que dejaron de oír el Espíritu Santo, aquellos que le cambiaron el espíritu por las cartas. Usted sabe que hay gente que tiene espíritu, y sus espíritus, cuando están en la carne, ¿usted sabe con quién se conectan? Los brujos, los hechiceros, los macromansas, los que leen bola. ¿Con quién usted cree? ¿Con qué Dios usted cree que ellos están conectados? Con el espíritu de las tinieblas, con el espíritu de Satanás. Porque realmente los espíritus hablan. Pero ¿qué clase de espíritu te está hablando? Y muchos dicen, yo no puedo ver a Dios. Es que usted y yo estamos muertos.
Usted y yo estamos muertos desde que entró el pecado a nuestra vida. Nosotros respiramos porque aún el espíritu de nosotros, que está en nosotros, mantiene un poco de vida al cuerpo. Aunque no esté en su función de oír, aunque no esté oyendo a Dios. Yo hablo con los que están deprimidos, con los que llegaron cansados, con los que llegaron tristes, con los que siempre procrastinan. Usted sabe por qué usted no está muerto, porque aún el Espíritu de Dios, el Espíritu suyo, está ahí, envuelto en la carne, peleando y batallando. Usted no se quiere levantar. ¿Sabe por qué? Porque usted ha determinado que la palabra rompa la coyuntura, que le discierna cuál es verdaderamente el deseo y la concupiscencia de Satanás con la que usted camina. Por eso a Eva le fueron activados los ojos, el deseo, la lascivia. Pero al hombre, a Adán, le fue activado ¿qué? La independencia de Dios. Todo lo que el hombre hace sin que el Espíritu Santo se lo haya confirmado. Por eso el hijo pródigo tuvo que volver atrás y dijo: Padre mío, perdóname, porque yo estaba en la casa de mi papá y me fui al mundo. ¿Cuánto entienden eso? Me fui al mundo y hoy vuelvo a volver a aportar autoridad, a volver a aportar lo nuevo de parte de Dios. Por eso levántese en esta mañana y usted tiene que entender porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuánto lo saben? Pero el que está muerto no puede oír la palabra. La oye porque sus oídos funcionan, porque todavía su espíritu está conectado. Hoy se tiene que romper con todo deseo a las cosas naturales con que usted llegó a este lugar que no vienen de Dios. Hoy necesitamos matricularnos. ¿Usted sabe dónde necesitamos matricularnos? En la escuela del Espíritu. Usted no ve cuántos milagros acontecían en la iglesia de los Hechos. Pero ellos todos lo tenían en común. Estaban orando, partían el pan, predicaban la palabra, oraban por los enfermos. No estaban detenidos allí viendo Pintintín, viendo Netflix, oyéndole cosas a la serpiente que envenenó el alma y por ende envenenó el espíritu de nuestros primeros seres vivientes. Por eso en esta mañana nos tenemos que levantar del lugar de la duda, del lugar del hombre que dice: ah, no, si yo no lo veo, yo no lo creo. Claro, porque usted se conectó a las cosas del mundo, a lo que está limitado como es el conocimiento. ¿Cuánto desconocimiento intelectual ha caído en este tiempo? ¿Cuántas verdades que el mundo le daba por verdad le enseñaba en las universidades, le enseñaba en la Biblia? El hombre buscando trascender. La única trascendencia que tiene Dios cuando su espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Cuando el espíritu de nosotros es avivado por el don de Dios y es conectado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conecta con lo de Dios, comienza a acontecer lo sobrenatural. Sigue ahí mismo, no la baje. Cuando lo sobrenatural de Dios comienza a moverse. Hay personas que llegaron enfermos en este lugar. Espíritu Santo, este es su lugar. Sane las vidas que llegaron aquí. Enfermos sus cuerpos, Padre. Aquellos que han estado pasando por momentos muy difíciles. Aquellos que han estado pasando, Señor, momentos de opresión. Padre, que hoy se rompa todo hombre anímico en este lugar. Todo el que ha buscado el conocimiento de Dios, Señor, en las cosas que no son de Dios. Todo el que ha querido, amada, conocimiento sin Dios. Todo el que ha ido del deseo de un hombre. En esta mañana usted tiene que arrepentirse de haber vivido para un hombre. Usted dejó de buscar lo de Dios, de leer Biblia. Porque ese hombre o esa mujer siempre le demandaba: atiéndeme, lávame, plánchame, cocíname. Tú no me amas. Tú amas a Dios más que a mí. Sí, amado, ama a Dios más que a ti. Claro, que eso te quede claro. Pero usted sabe por qué el hombre ha cambiado a Dios. Usted sabe por qué Adán fue un hombre independiente. Porque Adán comió del fruto del bien y del mal que le dio Eva. ¿Sabe lo que tenía que decirle a Adán? No, varona.
Usted se equivocó. Jehová dio en esta casa un mandamiento, y de ese árbol nadie va a comer. Pero usted sabe lo que ocurrió. Escuchen todo lo almático, que todo el que es amático es idólatra. Él amó más a Eva que el mandamiento de Dios. Para los hombres que no vienen a la iglesia porque en su casa hay alguien enfermo. Para los hombres que aman más a la mujer aunque esté equivocada, y le dicen: sí, mi amor, pero tú sabes que esa mujer está equivocada. Usted sabe que ese hombre está equivocado, pero usted le dice: sí, es verdad. Y usted se confabula. Lo mismo hizo Adán. Y Adán, ¿qué hizo? Se convirtió en un idólatra de la mujer que Dios le había dado. Cuando hoy llegaron aquí idolatrando el trabajo, idolatrando la familia, los hijos. Ay, ahora no puedo con mis hijos. Yo no tengo que ver con hijos. Dios me lo dio. Sé que tengo una responsabilidad, pero la mía primero es buscar a Dios. Es tener la vida en el espíritu. Es volverme loca con las cosas que el hombre no puede entender, porque lo está viendo en el intelecto. Por eso David, Abraham no vio. Abraham sintió que era un Dios diferente al de su padre Taro. Y aunque no lo vio, tuvo que creerle a un Dios que no veía. Agar, que estaba acostumbrada en Egipto a adorar a dioses que había levantado Faraón, ¿sabe lo que aconteció? Que cuando fue llevada por Abraham como esclava de Sara, ¿sabe lo que Sara le habló? ¿Sabe lo que aconteció con Agar? Agar fue llevada a un lugar a donde se adoraba a Dios. Y allá en el desierto se les reveló Dios. Pero ella no había visto nunca a Dios. Ella había escuchado que Sara y Abraham tenían un Dios que no se veía. Pero en el momento de la crisis, cuando ella clamó en el desierto, varona, cuando ella dijo: se va a morir mi hijo de sed, sabe que vio una fuente, y sabe que se le reveló y le dijo, y sonrió y le dijo: ahora te veo. Un Dios que ella no había visto, lo vio, porque Dios siempre está ahí, amada. Pero nosotros no lo vemos porque queremos ver lo que el hombre quiere ver. Hemos dejado de ver a Dios. Por eso usted deja de creerle a Dios para creerle a los médicos. No es que los médicos no hayan estudiado, ojo aquí, estoy en contra de los médicos, pero a veces Dios te dice: tranquilo, que yo lo que te quiero confirmar naturalmente que tiene cáncer, para que los que no creen tengan que creer que yo hago sanidad. ¿Cuánto entienden eso? Todo el que está deprimido en este lugar hoy tiene que irse sano de este lugar. Ábrale su espíritu, dígale que la palabra, vamos los intercesores, hay un momento poderoso, hay un rompimiento aquí. Hay gente que está siendo libre de espíritu de muerte, de espíritu de opresión, de espíritu de tristeza, que llegaron aquí tristes, que llegaron aquí con deseo de suicidarse. Vamos, los brujos y los hechiceros que hayan decidido en esta mañana entregarle su vida al Señor, se van a conectar hoy al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en esta mañana, que el poder de la sangre de Cristo esté haciéndose visible en este lugar, en el nombre de Jesús. ¿En quién pusiste tu confianza? Adán puso su confianza en Eva, y ahí comenzó el fallo. Idolatró a la mujer que Dios le había dado. ¿Cuántos están idolatrando el carro, el trabajo, la finanza, más que a Dios? Y Dios diciéndotelo: pero fui yo, varón, que te lo di. Idolatrando más un play, el coro, los amigos. Ay, hoy yo no quiero ir para la iglesia, hoy yo quiero dormir, porque te está idolatrando a ti, al cuerpo, al deseo que el cuerpo tiene de quedarse acostado. Por eso no puede ser efectivo en el llamado que Dios te dio, porque siempre te duele la cabeza, siempre te duele el pelo, siempre hay algo por lo que usted no puede moverse en el espíritu. ¿Cuánto entienden eso? Y sabe lo que comienza. Ay, no, yo tengo que decir esto en el altar. No, espérate, dame un minuto, espérate. Usted sabe por qué la economía de muchos se comienza a desconectar y mueren en bancarrota, porque dejan de diezmar y de ofrendar. Dicen: ya yo no tengo,
Y por lo tanto, ¿sabe qué? Usted comienza a dejar de recibir la revelación de quién es el Dios que da. Es cierto que a veces no estamos bien económicamente, pero ese es el momento de ofrendar. Porque usted sabe, ay Dios mío, yo no sé usted, pero a mi vida a veces llegan bendiciones que yo le digo, Señor, yo no soy digna de recibirla. Y Él me reprende y me dice, ¿tú sabes por qué no recibe más bendición? Porque tú no estás en la revelación de lo que yo te quiero revelar. Y queremos más buscar el conocimiento y la sabiduría que del hombre, que la que da la escuela del Espíritu. Cuando el Espíritu te dice, oye, esa viuda lo entendió, ella dio todo de su sustento y lo dio. ¿Quién le dijo a esa viuda que ahí estaba Jesús, el Espíritu? Porque ahí había una iglesia llena de religión, pero ella estaba en la escuela del Espíritu. Como estaban los hombres de Dios que no escatimaron ni su propia vida. Por eso Pedro caminó sobre el agua, pero cuando dejó de creer se desconectó, porque en un momento pudo ver las cosas que como hombre espiritual hizo, pero cuando su alma tuvo miedo comenzó a ahogarse. Por eso el miedo no es parte del hombre que camina con Dios. Ciertamente usted puede sentir cierto temor, pero cuando usted está conectado al Espíritu, el Espíritu le dice, es de Dios, que ahí viene la serpiente, no importa. Pablo lo entendió cuando estaba en la isla de Marta. Dice que le picó una víbora, pero escuche bien, tú el que porta presencia del Espíritu es un potencial tan grande que trae vida al cuerpo, que ya su cuerpo no depende de lo que lo naturalmente lo pueda venir a matar. Por eso el que camina en el Espíritu no puede entrarle la enfermedad. No puede una víbora matarle. Por eso no pudo el pez detener, ay Dios mío, al que iba para Nínive, porque era el que tenía la vida de Dios adentro, y el pez tuvo que escupirlo. Yo no sé cuánto entienden en esta mañana. Por eso Cristo, que es el dador de la vida, ayúdenme en esta mañana a abrir estos mantos. Por eso Cristo, cuando vino, es una locura. Yo sé que el tiempo se acabó hace 20 minutos. Se acabó para el hombre que se cansa. Pero el que no se cansa dice, yo no quiero ver Netflix, esto está mejor que eso. Yo necesito más de una revelación que me va a sostener en el tiempo. Que cuando yo no entienda, ay Dios mío, me va a sanar. Los que hoy llegaron solo aquí, que llegaron muertos en soledad, el Espíritu te dice, yo te quito toda soledad. A los que caminan en soledad, hoy usted va a sentir, ay Dios mío, la presencia de su Espíritu en este lugar. Jesús entregó su vida en algo que el hombre que camina en el intelecto no lo puede entender. Y usted sabe por qué la mayoría de los científicos y de gente que está buscando en otra fuente no creen en Jesús, porque quieren anular la obra que Jesús hizo en la cruz. Quieren anular la obra que hizo Jesús en la cruz, porque me parece locura. Eso es lo que dicen, porque no tiene explicación, porque Dios le está dando con el negro. Dios le está dando en la diana a la situación del hombre, que es cuando vive sin Cristo. Y como el hombre no puede entender, eso es como cuando usted estaba estudiando un problema de álgebra que usted decía, yo no lo puedo entender, y nos quemábamos en todos los exámenes. ¿A quiénes le pasaban así? Y usted hacía un examen y usted se embotellaba la fórmula, y usted buscaba una fórmula, pero usted se la embotellaba y usted nunca pasábamos esos exámenes de álgebra, era ahí, excepto unos cuantos iluminados, ¿verdad?, que pasaban esos exámenes y era ahí con 60, y cuando era mucho con 70, porque eran difíciles. Así es el hombre que no camina con Dios, no entiende nada de este tipo de cosas. Por eso en Primera de Romanos, yo sé que muchos se quieren ir, pero hay algo, yo quiero acabar, pero no me sueltan. Mira lo que dice Dios en Romanos
En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que es culpable de pecado. Y el hombre se ha degradado y sabe lo que se han levantado en los últimos tiempos. Burladores, dice Pablo. Detractores, dice el libro de Romanos. Gente que se burla de la gente que tenemos fe. Usted no sabe cuánta gente tuvo en el evangelio y ahora está en otro tipo de religión y se burla de nosotros y de Cristo. Pero dice Pablo que por el hombre hacerse sabio se desconectó de la fuente de sabiduría y hoy no pueden creer en Jesús. Porque para anular la obra redentiva de Cristo, a donde Él entregó, mire bien, pan y vino. Oiga usted, Satanás le estaba ofreciendo a Eva ¿qué? El conocimiento. Vas a conocer los reinos. ¿Por qué usted dice eso? Porque fue lo mismo que vino Satanás a ofrecerle a Jesús en Mateo 4. Cuando le dijo, cuando lo tentó allí, él estaba siendo llevado por Dios, por Satán, por el Espíritu al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu Santo. Y le dijo allí en el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta palabra se conviertan en pan. A un hombre que estaba ayunando. ¿Usted entendió eso? A estas mujeres que se están guardando para Dios, pero viene un diablo mandado del infierno y le habla 3 clases de vaina y ya usted se le olvida el propósito de Dios. O viceversa. ¿Usted entendió eso? Usted tiene que oírlo eso. Usted que dice, ay Dios mío, en este desierto por fin un refrigerio. Pero usted sabe que le vino a tentar la voluntad. Porque de que alguien viene a decirle, tú sí estás linda para esto y esto, usted tiene que saber que no viene de parte de Dios. Porque viene a darle un conocimiento que no es de Dios. Viene a desconectarlo de los planes y propósitos de Dios. Usted que como empresario estaba bajado estudiando contabilidad, tratando de hacer un préstamo, y viene un salta para atrás para ponerle un negocio a usted ahí, que usted sabe que si los ricos de este país no lo han hecho, ay, ¿por qué a usted se lo vienen a ofrecer? ¿Quién es usted? Usted tiene que tener la intuición y la comunicación con Dios. Pero el problema es que como usted vio cuarto y usted tiene una promesa, le dijo a todos que sí sin orar a Dios. Porque usted está idolatrando más lo que llegó ahí. Y usted no caminó en fe, sino caminó por una necesidad que usted tiene. Y Dios no se va a mover en la necesidad de ninguno de nosotros. Dios se va a mover cuando le creamos a Él. Y Él te dice, no te metas en ese negocio. Y usted dice, ay Dios mío, yo te creo Señor, pero tú sabes que yo tengo necesidad. Y Él dice, tranquilo, que estoy formando en ti el buen administrador. Porque lo tuyo viene y viene en grande. No viene por 3 que te quieran engañar. Espera, no seas tentado, que tu necesidad no te permita ser tentado. Jesús estaba allí con una necesidad. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, esta piedra se convertirán en pan. Algo muy parecido a lo que le estaba hablando a Eva. Tú puedes comer de ese árbol, come. Si la respuesta de Eva hubiera sido otra y no hubiera entregado su voluntad, porque ¿qué era lo que Satanás quería? Que entregara su voluntad y dijera sí. Porque usted tiene que entender que usted no es una máquina. Que cuando usted diga que sí, usted tiene que pensar bien a lo que usted le está diciendo que sí. Que cuando usted diga no, usted piense muy bien a lo que usted le va a decir no. ¿Entendemos? Porque se sube eso. Mire, ahí es que radica que el diablo entre o que usted le sube el vidrio. En esa voluntad, usted que el que más le gusta la cosa mal hecha, porque está en esa concupiscencia. Pero hoy el Espíritu Santo nos trajo aquí a todos, comenzando por mí, para cambiar nuestra naturaleza. Para que hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros que está dentro, hoy el alma tenga que soltarla y pueda el Espíritu vivificarse y podamos estar vivos en el Espíritu, tomando decisiones, no como quiere mi carne, no como quiere mi deseo, no como quieren mis emociones, sino como Dios quiere para mí. Por eso Jesús le dijo y le respondió y le dijo, escrito está. O sea, yo no lo estoy meditando, escucha aquí, yo no lo estoy viendo en una bola. Esto no me lo dijo Francesca, esto yo no lo oí en la noticia, está escrito, está en la palabra. No le respondió como Eva, que fue al alma. Dije, no, es verdad, yo tengo hambre, pero no me tientes. No, él no aludió al alma, él aludió a la palabra. Escrito está, profeta,
Cuando vengan las tentaciones, profeta, escrito está, que no sea nuestra alma, porque nuestra alma siempre va, ay, el deseo, y ahí comienza usted a llorar, a caer en melodrama, y a caer en melodrama, y comienza usted a llorar, y pierde 3 días que usted debió estar predicando, o 3 días que usted debió ser efectivo, llorando, porque vino el alma y te trajo un recuerdo de que eres un fracasado, que todo el mundo te dejó, que el médico te dio un pronóstico, que tú te enfermas, pero diablo, algún día usted tiene que levantarse y decir, está escrito. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hoy, para sellar esta palabra y hacer un pacto con nuestro Señor, hoy nosotros vamos a comer pan y vino, no por tentación, sino porque Cristo entregó su vida para que hoy usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, para rememorar aquel tiempo donde Jesús entregó su vida, para que hoy nosotros seamos libres en el Espíritu, para que nosotros hoy podamos caminar fortalecidos, diciéndole que no a los deseos de la carne y sujetándonos a los deseos de Dios, para que hoy nuestros espíritus